Muy buenas a todos, nuevamente al canal, después de tanto tiempo sin subir videos. Y el día de hoy vamos a estar haciendo un tier list de películas navideñas. ¿Cuál es el objetivo de este tier list? Hacer películas navideñas que realmente tengan un valor real para los hombres. Ojo, estas películas pueden ser para cualquier persona, para cualquier público, hombre o mujer, pero la realidad es que no quiero tocar las típicas películas de Mi pobre angelito, El Grinch y todas esas cosas, Elf, por ejemplo, que no tienen nada de malo, pero que creo que no dan el valor real al hombre que merece y que se necesita, sobre todo a día de hoy. Hay que entender una cosa cuando hablamos de películas navideñas, y es que la gran mayoría de películas navideñas que vamos a estar viendo el día de hoy son películas ambientadas entre la década de los 60 y de los 80, principios de los 90. Hay que comprender que estas películas, la gran mayoría, si no me equivoco, casi todas o todas, de Hollywood, implican un Estados Unidos en plena Guerra Fría. Y el hecho de mencionar a la Navidad en películas de acción no es algo que se dé porque sí, porque se les ocurre usar a la Navidad porque les parece lindo hacer la película de acción o de conflicto en esa época, sino porque tiene un trasfondo y una analogía que se puede traspolar incluso a los tiempos que vivimos a día de hoy. La Navidad es un momento en la vida de las personas en las que se suele bajar la guardia. Es el fin del año. En Estados Unidos, por ejemplo, es invierno. Y el hombre, de cierta manera, baja la guardia, aunque parezca una mentira y aunque parezca una locura, mejor dicho. El hombre baja la guardia. Cuando se supone que uno está con la familia, regocijándose cómodo, con la gente que ama y aprecia, comiendo cosas deliciosas, abriendo regalos, compartiendo en familia, es cuando el hombre quizás en esa zona de confort y tranquilidad se relaja. Y da la casualidad que todas estas películas de acción que se dan en Navidad tienen ese objetivo de una época en el año en la que se fomenta la paz, la tranquilidad, la prosperidad, la felicidad. Los niños con la ilusión de abrir los regalos y de Papá Noel o Santa Claus o como le digan en tu país. Y ese contraste con el terrorismo, con los delincuentes, con los criminales, con la gente que quiere hacer el daño. Es lo que le da ese poder a todas estas películas navideñas. Y todas estas películas navideñas tienen algo importante que es el componente de un hombre como carácter individual, un hombre que se encarga de sí mismo, de la situación, debido a que en estas épocas festivas la policía es inoperante, los servicios son inoperantes y sobre todo el Estado es sumamente inoperante. Porque están todos con la cabeza en las nubes en etapa de celebración. En estas películas siempre se da ese patrón de que las personas viajan, se confían de más, visitan otros lugares, no están en su hogar a veces a pesar de estar con su familia. El héroe es el que tiene que defender su hogar, su tierra, su nación, a su gente. Y todo esto que estamos mencionando no surge de la nada, sino que nace de un contexto histórico como es la Guerra Fría, por eso este tipo de películas, en las que estaba muy en boga el tema del terrorismo, de la desconfianza en otras personas, sobre todo en otros países, del crimen urbano que se daba constantemente en esta época. Y el cine de esta época empieza a reflejar esa idea clara de que cuando todo falla, cuando el sistema falla, lo único que puede garantizar la seguridad de las personas y del resto de personas vulnerables, el resto de las familias, el resto del hogar, es el carácter individual. Es el hombre, one man army, por decirlo de una forma, que encara ese problema y lo soluciona. Por eso surgen todas estas grandes películas que vamos a ver a continuación. Incluso, y esto es importante recordarlo, es que la Navidad implica el nacimiento de Jesucristo. Y esto es parte fundamental de todo lo que se intentaba promover en estas películas clásicas, del hecho de que Dios se hace hombre, por ende tiene una vulnerabilidad total en el mundo. Dios deja de ser Dios para convertirse en hombre y venir a la tierra. Es el hecho de estar vulnerable constantemente, y la Navidad, aunque sea un momento de prosperidad y amor, también es un momento de mucha vulnerabilidad y donde hay que estar sumamente alertas. Entonces, sin más dilación, arrancamos con este tier list y empezamos con una película que no podía faltar
en un tier list de películas de acción de Navidad, que es On Her Majesty's Secret Service. Secret Service de James Bond 007, película de los años 60, fines de los años 60 si no me equivoco. Y esta película tiene algo muy interesante, y es que es la primera película en la que realmente vemos a un James Bond. Una película en la que este actor suplanta a Sean Connery. Solo en esta película aparece, es la única película donde actúa este actor en particular. Y un James Bond completamente vulnerable por un solo hecho, y es que es un James Bond que quiere formar una familia. No es el James Bond mujeriego que estamos acostumbrados a ver en el cine, que está con un montón de mujeres y que va saltando de una en una. No, no, no. Este es un James Bond que quiere formar una familia, y parte de ese deseo es lo que lo hace vulnerable completamente. Y esta película es muy interesante porque es la primera vez en la que, en lo personal, veo al James Bond más humano, si se quiere, del cine. Y es una película ambientada en Navidad, por ende entra en esta categoría. Y esta película, Her Majesty's Secret Service, va para el ranking B. Acá hay que entender algo, que el ranking no es que por B significa que es regular o algo así. Estamos hablando de que todas estas películas que yo voy a nombrar acá son espectaculares. Todas ellas. Pero entre ellas compiten, y entre ellas evidentemente hay diferenciaciones, y hay algunas que son mejores que otras, entre ellas. Pero todas estas películas son espectaculares. Así que esta es 007, ranking B. Seguimos con otra película muy navideña. Y acá yo sé que hay un montón de gente que no le gusta a veces esto, porque para ellos la película navideña es el Grinch, porque se pone el gorrito de Papá Noel. O la película navideña es Mi Pobre Angelito, porque el nenito lo dejan solo en casa en Navidad. Pero si tomamos esa idea, Rambo, First Blood, la primera película de Rambo, es una película navideña que se ambienta en Navidad y que tiene un carácter muy, muy importante. Rambo cuenta la historia de un soldado que vuelve de la guerra de Vietnam y que literalmente le sueltan la mano. Literalmente el sistema lo deja de lado, no le da bola, no le da el espacio que él necesita para volver a adaptarse de nuevo a la sociedad. Es una película que se ambienta en época festiva, en plena Navidad. El que vio Rambo y se acuerda de la primera, hay arbolitos de Navidad en la seccional policial, toda la ciudad está decorada con luces navideñas. Efectivamente es una película navideña. Y lo que importa aquí, por eso la importancia de este tier list y de lo que quiero dar de mensaje, es cómo la Navidad no es solamente regalitos y abracitos y tonterías y lucecitas. La Navidad implica ese sacrificio y el hecho de estar solo en ocasiones contra el mundo, contra el sistema, pero aún así mantenerte fuerte a pesar de todo y tener ese espíritu de lucha constante para sobrevivir. Entonces, Rambo First Blood se ubica en el ranking A. Tranquilamente, peliculón navideño sumamente recomendado. La siguiente es Invasion USA. Esta película, si no me equivoco, es del año 82. El mismísimo Chuck Norris, personaje espectacular en esta película, que vuelve nuevamente a estar ambientada en Navidad. Estamos hablando de un hombre el que invade en su país y él es el único que tiene la capacidad de defender al país increíblemente, en un país como Estados Unidos, y vuelve a hablar de eso. Representa el hogar dentro de la Navidad. La Navidad representa la familia. La Navidad representa la unión entre pares. La Navidad representa también el hecho de compartir con personas con las que quizás no nos sentimos muy bien, pero que aprendemos a perdonar y queremos compartir momentos con ellos. Y la Navidad representa, como dije al principio, el hogar. Invasion USA de Chuck Norris, año 1982, si no me equivoco, no tengo una memoria espectacular tampoco, es una película navideña espectacular también, y se va a rankear en el puesto B, detrás de On Her Majesty's Secret Service, creo yo, pero es una gran película también navideña. Ahora vamos a pasar a una película que sin lugar a dudas se va a ubicar por aquí. In a burning heart was a mountain. Rocky 4 es la definición espectacular del conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética en la Guerra Fría. Es la definición. Es más, 6 años después del estreno de la película,
se disuelve la Unión Soviética. Coincidencia no lo creo. Coincidencia no lo creo. Rocky 4 es efectivamente una película navideña por el sencillo hecho de que la pelea entre Rocky e Iván Drago se da un 25 de diciembre en terreno de la Unión Soviética y Rocky le rompe el orto a Iván Drago después de tantos problemas, después de lo que le pasa a Apolo. No vamos a estar haciendo spoilers si no viste esa película, hermano. Salí del tupper y andá a verla ahora mismo. Pero una película espectacular, navideña total y que vuelve a retratar al hombre que se levanta temprano, que va para adelante, que no baja los brazos nunca, que tiene un propósito más allá de sí mismo. Y es una película que tiene un espíritu navideño impresionante y por algo está rankeada en el lugar en el que está. Siguiente película es Lethal Weapon. Lethal Weapon se va a poner por acá. Atención. Rambo efectivamente está en un nivel mucho más superior que Lethal Weapon en cuanto a película de acción refiere. Pero estamos hablando de película navideña el día de hoy. Por eso ponemos a Lethal Weapon por encima de Rambo First Blood. Lethal Weapon es una película impresionante y efectivamente una película sumamente navideña. Esta es de las películas más navideñas que hay en el tier list. Efectivamente, incluso es una película más navideña que Rocky 4. Pero, por motivos obvios, está por debajo de Rocky 4. Lethal Weapon cuenta la historia de dos policías completamente opuestos. Un padre de familia. Tiene una familia divina, que lo adoran. Es un padre que lo tienen allá arriba. Y por otro lado, un tipo cuya esposa fallece y que desea constantemente quitarse la vida. Incluso el loco, Mel Gibson, está constantemente buscando situaciones de riesgo en su trabajo como policía para que lo maten. El loco no quiere vivir más, pero no tiene la fuerza para quitarse la vida, si se le puede decir de esa forma. No logra quitarse la vida nunca y lo ponen a trabajar juntos. Y hay un choque entre los dos muy fuerte, pero con el paso de la película van generando esa fortaleza y unión para al final poder justamente salvar a la hija del policía de la familia sumamente feliz y de esa forma salvar la Navidad de cierta forma. Y esta película tiene algo muy interesante y es que videojuegos como son los Grand Theft Auto GTA de Rockstar se inspiran mucho en todas estas películas. Se inspiran mucho con el tema de los neumáticos estallados, la explosión de los vehículos, las persecuciones. Ya vamos a ver una película de persecución más adelante que evidentemente también los GTA se inspiraron un montón. Y eso muestra, ¿no?, cómo el cine tenía esa impronta en estos años, sobre todo en los años 80, que a día de hoy viene imperando en los videojuegos que vivimos hoy. Ya no tanto en las películas, porque la verdad que en las películas actuales hay pocas buenas de acción como estas que estamos nombrando el día de hoy. Todos sabemos que la siguiente película va a estar acá. Quiero ver si pueden poner en los comentarios si saben qué película voy a decir, pero es evidentemente que saben cuál es. La siguiente película es la película navideña por excelencia. Aquí. Duro de Matar, si no me equivoco, sale en el año 1989 o en el 1988, me parece. Y es la película navideña por excelencia, pero de lejos. Ahí se ve. JPKEA, motherfucker. Es la película navideña por excelencia. Estamos hablando de el hombre que por su familia, en este caso por su esposa, con quien tiene una relación que está medio inestable, hace lo que tiene que hacer y se enfrenta él solo a un grupo de terroristas en un edificio que es literalmente el Maze Bank del GTA V y que está también en el GTA San Andreas. Es el mismo edificio espectacular, las oficinas Nakatomi, me parece, Nakatomi Plaza, algo así, en la película. Y estamos hablando de la película navideña por excelencia, que lo tiene absolutamente todo. Es la película navideña por excelencia de lejos. Esa estupidez de preguntar si Die Hard es una película navideña no existe. Es una película navideña y es la película navideña por excelencia. Lo tiene todo. Y es una película que nuevamente vuelve a poner al hombre encargándose de los problemas y sacando adelante los conflictos que en este caso atentan contra el Nakatomi Plaza, un ataque terrorista. Die Hard muestra un hombre común enfrentándose contra absolutamente todo. Muestra un hombre con coraje que da la cara y da la vida por su familia.
Un hombre que vence sus miedos por su familia y con un montón de referencias que están espectaculares y que las tienen que ver en la película. Y efectivamente es la película navideña por excelencia, Die Hard de lejos. El siguiente puesto es para el primer y único superhéroe que vamos a agregar en esta playlist, y estamos hablando de nada más y nada menos que Batman. Batman Returns se va a parar por aquí. Por aquí, yo creo que está... Puede estar acá, están las dos iguales, con Invasion USA. Batman Returns es una película de Batman que se da en Navidad. Por ende, ya entra como película navideña, les guste o no. Aunque vengan a cacarear y no les guste, es lo que es. Y hace ese contraste entre lo que es Ciudad Gótica y la Navidad. Ciudad Gótica, una ciudad basada en Nueva York. Nueva York debe ser la ciudad más navideña del mundo, aunque ahora se le llenó de musulmanes y eso se está acabando. Nueva York, a nivel histórico, debe ser la ciudad más navideña del mundo. Y Nueva York está, como fuente de inspiración, nace Ciudad Gótica. Batman Returns vuelve a mostrar al héroe incomprendido que restaura el caos y que pone el deber y el sacrificio por encima de la popularidad. La siguiente película en este tier list debe ser la película en la que no hay tantos héroes como las otras, pero es una gran película al fin. Estamos hablando de Ronin del año 91, 92, si no me equivoco. Y se va a parar por aquí. Sin duda es superior a estas tres. Está por detrás de Rambo y de Lethal Weapon, sin lugar a dudas. Estamos hablando de una película que se da en Francia, está filmada en Francia, en la época festiva navideña. Es de unos agentes especiales que tienen como objetivo robar un maletín, el cual va a caer en manos de la mafia rusa y se va a armar tremendo quilombo y ataques terroristas por doquier y una locura. Típica película, ya terminando la Guerra Fría, y que tiene, creo yo, las mejores escenas de persecuciones de autos. Aparte son escenas larguísimas. La última película en este tier list va a ser La Pasión de Cristo. La vamos a poner por aquí. La Pasión de Cristo no es una película navideña per se, pero hay una cosa que hay que entender, y es que sin la crucifixión de Cristo no existiría la Navidad. La Navidad existe porque se da el nacimiento de Jesucristo y la vida de Jesucristo recae en la humanidad, recae en quienes creen en Él. Entonces La Pasión de Cristo es una película que no es navideña per se, pero que entra dentro de la categoría para ver porque me parece importante recordar quién fue Jesucristo, por lo que pasó y sobre todo por qué pasó por lo que pasó. Dicho esto, cerramos con el tier list navideño y bueno, películas que les recomiendo a todos ver sin lugar a dudas, sobre todo a los hombres. Son peliculones todos, vean las que se les cante el orto, pero la realidad es que películas para ver en Navidad son estas, nada de boludeces y estupideces. Sin más dilación, feliz Navidad a todos y nos estaremos viendo en el siguiente video. Fuerte abrazo.